Ok, chicos, entonces, para resolver este ejercicio, miren lo que hemos hecho. Lo primero es plantear las dos ecuaciones que me da el enunciado, ¿sí? Donde me dice que la F1 produce 15 más que F2. Entonces, para igualarlas, yo a F2 le he sumado 15. Y después me dice que en 6 días de trabajo de F1 más 8 días de trabajo de F2, hacemos un total de 1000 pares. Entonces, tengo mis dos ecuaciones con dos incógnitas. El método que yo puedo utilizar para resolver esto son cualquier método, ¿de acuerdo? El que ustedes prefieran. Pueden de pronto multiplicar por 6 o por 8, ¿sí? Y eliminar una variable. O como les estoy haciendo ahorita por el método de sustitución, también podemos dar una solución. Entonces, si yo reemplazo, me quedaría 6. En vez de F1 tendría F2 más 15 más 8F2. Esto me da igual a 1000. ¿Qué he ganado con esto? He ganado que ya tengo una sola incógnita, ¿sí? Tengo una ecuación con una incógnita, entonces la resuelvo. Me quedaría 6F2 más 6 por 15, ¿cuánto me da, chicos? 80. 90. 90 90. más 90. 8F2. Esto es igual a 1000. Entonces, yo puedo resolver esto, puedo sumar 14F2 es igual a 1000 menos 90. ¿Cuánto me daría eso? 910, creo. 910. Entonces, finalmente yo puedo decir que F2 ha sido igual a 910 dividido para 14. Finalmente, yo puedo decir que F2 ha sido igual a 65. 65. Muy bien. Profe, no entendí Esa es nada. la producción que tendrá F2 en un día. Veamos si de pronto ya me sirve esa solución. Me dice la opción A, F1 produce 75. ¿Podrá ser? No. Nosotros directamente ya podríamos este datito de aquí reemplazarlo en la ecuación. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Si yo reemplazo en la ecuación 1, yo sabría que F1 ha sido igual a 65 más 15 y esto me da igual a 80. 80. Esto estamos hablando diario, ¿no? Ujú. Entonces, ahora veamos las opciones. La primera me dice, F1 produce 75 pares de zapatillas diarias. ¿Verdad o mentira? Mentira. Mentira. Entonces la opción A quedaría eliminada. La opción B me dice, F2 crea 55 zapatillas diarias. Falso también, de acuerdo. Ahora me dice, F2 crea 580 pares en 8 días o F1 produce 480 pares en 6 días. Entonces, Solo tiene que pruebo, multiplicar nomás. pruebo la opción Ujú. C, ¿verdad? La opción Ujú. C me dice F2, 65 por 8 8. días. ¿Cuánto me daría esto? Dale la D, profe. 520. 520. 65 por 8 me da 520. Entonces ya nos damos cuenta que esa opción C tampoco puede ser. Por eliminación, yo ya sabría que la respuesta correcta ha sido la opción La D. D. Por Ujú. eliminación, comprobémoslo ya. La opción D me dice, en cambio, que F1 480 pares en 6 días. Entonces, 80 por 6. 6. Sí, 6 por 8, 48. Me da 480. Entonces, esto de aquí está correcto. Sí, y de esa manera yo he podido determinar cuál es la solución para mi ejercicio. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda de pronto? ¿No? Bueno, Todo esperemos. bien. Entonces, borremos esto de aquí.
y lo reemplazamos ya por la solución del ejercicio. Ampliamos un poquito y copiemos el siguiente. De acuerdo, el siguiente ejercicio me dice, en el país A, la estatura de las personas adultas es mayor a 170 centímetros y menor a 180, mientras que en el país B, la estatura se encuentra entre 166 y 164 centímetros. Con base en esta información, determine la diferencia de estaturas que existe entre las personas de los países B y A. Profe, ¿y si nos da un tiempo para poder resolver? Bueno, si gustan resolver ustedes, no hay ningún inconveniente. A ver, inténtenlo, chicos. Ay, profe, hágalo usted. Intenten. Entonces vamos a plantear aquí el conjunto A y el conjunto B. De acuerdo. El conjunto A va a tener ¿qué valores? Desde el 170, pero me dice mayor a 170, o sea, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 y 179, porque me dice menor a 180. Y el conjunto B, en cambio, va a tener desde 166, entonces 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174 también. Listo, lo que me está preguntando es la resta del un conjunto menos del otro. Entonces me está pidiendo la diferencia de B menos A. Entonces B menos A. La respuesta me salió la D, profe. Ya, vamos a ver cómo nos sale. ¿Cuáles elementos de B nos quedarían? ¿O cuáles se Intervalo. eliminarían? Se eliminaría el 171, 172, el 173 y el 174. Entonces, ¿qué valores me han quedado para mi solución? Me han quedado, recuerden que es B menos A. Entonces, si a los del B yo les quito los que están en el A, me queda únicamente desde 166 hasta 170. ¿Sí? Y de esta manera nosotros hemos podido determinar cuál es la solución de mi ejercicio, que como podemos ver sería la opción D. Profe, yo lo hice de otra manera. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hiciste? Le hice el conjunto A es igual a intervalo abierto desde 170 hasta 180 abierto. Y el intervalo B le hice desde 166 cerrado hasta 174 cerrado. Luego puse en una recta numérica y luego vi el conjunto y ya. Ya, también se puede hacer así. Listo, este es un chance de solución. Veamos el otro. Ya, de acuerdo, el compañero que nos dice, plantea una recta numérica. Entonces vamos a poner aquí una recta numérica. El primer conjunto me decía que va a estar desde, Intervalo abierto desde 170 hasta 180 abierto porque me está diciendo es mayor y menor a 180.
tal como fuimos arriba. Entonces tendría, voy a poner acá el 170. 170, por acá el 180. Por acá el 166 y por aquí el 174. Entonces diríamos que esto es Sí sale, profe. 166, el de acá tendríamos que es 170, acá tendría 174 y por acá tendría 180. ¿Ya? El primer intervalo me dice que va desde 170 hasta 180, pero ninguno de ellos está incluido. Entonces, desde 170 hasta 180. Para notar que no están incluidos, le ponemos un circulito que no esté pintado en la parte superior. Y para el otro conjunto, pongámosle en color verde. Me dice que va desde 166 hasta 174. Pero en este caso de aquí, los dos están incluidos. Entonces, este estaría incluido y este de acá también estaría incluido. Entonces, este es del conjunto B. Y el de acá va a ser el conjunto A. ¿Sí? Si yo al conjunto B le restamos resto toda. A, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar esta partecita de aquí. ¿Sí? Esa va a ser mi solución. Si es que yo al conjunto B le quito A. Entonces, ¿cuál ha sido mi solución? Mi solución, podemos reafirmar que ha sido desde 166 incluido hasta 170 también incluido. ¿Por qué incluido? Porque era parte de B, más no parte de A. Entonces, por eso es que también queda incluido. Entonces, aquí yo tendría B menos A. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera también ustedes pueden determinar la solución para este ejercicio. ¿Sí? Siento que la admiración me va a salir. Me cago, me limpio el culo con los 5 dedos. El método que ustedes elijan es en el que ustedes más cómodos se encuentren siempre. ¿De acuerdo? O sea, para muchos el primer método puede resultar un poco más práctico, para otros este método un poco más práctico. Entonces, siempre ustedes en el que ustedes se sientan más cómodos, porque en ese método ustedes van a ser más hábiles y van a ser más rápidos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Sí, o sea, ya esa parte es como que digamos de ustedes, donde ustedes se sientan mejor. ¿Sí? Porque muchas veces un método u otro les resulta difícil. Entonces, siempre es bueno en el que ustedes más tengan conocimiento o que más cómodos se sientan. Listo, tenemos el siguiente ejercicio. Me dice, una pelota de 250 gramos de masa que se encuentra en reposo y suspendida desde el techo con un hilo muy delgado, es golpeada por un bate de 1 kilogramo a una velocidad de 36 kilómetros por hora. Si tras la colisión el bate queda en completo reposo, ¿cuál es el módulo de la velocidad en metros sobre segundos con la que sale disparada la pelota? ¿De acuerdo? Entonces, ahí me da dos opciones, 1 sobre 25 metros sobre segundos o 40 metros sobre segundo. Primerito, ¿qué es lo que yo debo hacer? Si yo me fijo en los datos del ejercicio, me dan unos datos en gramos, me da otro dato en kilogramos, después me da una velocidad en kilómetros por hora y después me da otra en metros sobre segundo. Entonces, lo que yo voy a hacer primerito es pasarle todo a las mismas unidades. Entonces, en este caso, todo al sistema internacional. 250 gramos equivalen a 0,250 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué otro cambio más tenía? 36 kilómetros por hora. Entonces,
36 kilómetros por hora. Esto equivale a 10 metros sobre segundo. $10 metros sobre segundo. ¿Sí? Recordemos la transformación. Hagámosle un Itaca. Hagamos 36 kilómetros sobre hora. ¿Cómo transformamos esto? Entonces, le vamos a hacer unas galeritas. ¿Qué puedo decir yo? Que 1 kilómetro tendrá 1000 metros y que 1 hora tiene 3600 segundos. ¿Sí? Entonces, si yo simplifico aquí, se me iría kilómetros con kilómetros, ¿de acuerdo? 2 ceros con 2 ceros, 1 hora con otra hora, y el 36 con el 36. Entonces, ¿qué me ha quedado? Me ha quedado que ha sido igual a 10 metros sobre segundo. ¿De acuerdo? Ahora, para ustedes hacer directamente, pueden tener en cuenta que para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, lo que yo hago es dividir para 3.6. Entonces, de kilómetros por hora a metros sobre segundo, divido para 3,6. En este caso es fácil. ¿Por qué? Porque es 36. 36 dividido para 3,6 me da 10 metros sobre segundo. Entonces, depende ahí también ya su lógica para poder resolver esta parte. A ver, chicos, vamos a hacerlo por cantidad de movimiento, impulso y cantidad de movimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer las transformaciones rápidas, ¿ya? La masa de la pelota me dice que es 250 gramos. ¿Sí? La masa del bate me dice que es 1 kilogramo, que son 1000 gramos. La velocidad inicial, pongamos, velocidad inicial del bate es 36 kilómetros por hora. Esto equivalía a 10 metros sobre segundo. La velocidad inicial de la pelota es 0. La velocidad final del bate me dice que también es 0 metros sobre segundo. Y la velocidad final de la pelota es la incógnita que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo sacados ya los datos del ejercicio. Ahora, lo que me dice, lo que vamos a analizar este ejercicio es por impulso y cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear aquí o qué es lo que plantea? Me dice que vamos a tener dos estados. Uno antes y esto va a ser igual al estado después. ¿Sí? Antes del golpe y después del golpe. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una masa, ¿sí? Vamos a hacer de la pelota. Entonces, la masa o la masa del bate por la velocidad del bate más la masa de la pelota por la velocidad de la pelota. Esto va a ser igual a la masa del bate por la velocidad del bate más masa de la pelota por velocidad de la pelota. ¿Sí? Antes y después del golpe, ¿sí? Entonces, vamos a ponerles aquí 1 para diferenciar que es antes, ¿sí? Y 2 acá para diferenciar que es después del golpe. Entonces, de esa manera estamos dándonos cuenta que es antes y después del golpe, ¿sí? Entonces, la velocidad, vamos a ver qué términos nomás se me hacen 0.
la velocidad de la pelota antes del golpe es 0. Y la velocidad del bate después del golpe me dice que es 0 también. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que me va a quedar ya despejando? La velocidad de la pelota en 2 va a ser igual a la masa del bate por la velocidad del bate antes del golpe sobre la masa de la pelota. Entonces esto es igual la masa del bate, decíamos que es 1000 gramos. ¿Por qué no le utilizo en kilogramos? Solo por dividirle y que se me haga más fácil. Sí, 1000 dividido para 250. A pesar de que 1 dividido para 0,25, igual me va a dar a 4. Entonces, como ustedes se acomoden más, 10 metros sobre segundos, dividido para la masa de la pelota que me dice que es 250 gramos. Entonces, yo aquí voy a poder simplificar. Sí, gramos con gramos. 205 o 1000, la 250ava, la 250ava, va a quedar 4. Y finalmente yo sé que la velocidad de la pelota 2 ha sido igual a 4 por 10 metros sobre segundo. Lo que me da igual a 40 metros sobre segundo. Entonces la respuesta para este ejercicio ha sido efectivamente 40 metros sobre segundo. Ya, entonces lo que les decía es que verán, vamos a suponer que tenemos un cochecito en la parte de ahí arriba y que queremos que ese coche llegue a la parte de abajo. ¿Ya? Entonces, nosotros lo que podemos decir o lo que yo te puedo preguntar es con qué velocidad llega acá abajo. ¿Sí? Siempre y cuando tenga los datos. Entonces, aquí te van a dar una altura. ¿Sí? Y vamos a decir que la velocidad con la que inicia es 0. ¿Sí? Lo que yo quiero saber es la velocidad final. Entonces aquí, por ejemplo, es donde yo te decía, se puede utilizar el principio de conservación de energías. Porque tú que tienes, llamémosle el punto 1 y al de acá llamémosle el punto 2. ¿Sí? En el punto 1 tú tienes una energía potencial debido a la altura. Entonces vas a tener una energía potencial en 1, va a ser, o más bien dicho, es lo que te decía el conservación de la energía. Energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. ¿Pero qué energía tengo en 1? En 1 solo tengo potencial porque no tengo velocidad. Energía potencial en 1 va a ser igual a energía cinética en 2. Porque en cambio en 2 yo ya no tengo altura. En 2 yo ya estoy al nivel del piso. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a apuntar acá unas cosas. Energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura, mientras que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora sí igualamos estas dos. Entonces, ¿qué tendrías tú? Energía potencial en 1, que sería masa por gravedad, que consideremos de 10. Y por esa altura que también consideremos de 10, ¿ya? Esta altura considerémosle 10. Te va a quedar igual a 1/2 de la masa
por la velocidad al cuadrado. La velocidad en el punto 2, ¿no? La velocidad en el punto 2 y eso al cuadrado. Entonces, primerito aquí las masas se van a simplificar porque primero no tienes de dato. Y segundo, como tengo en ambos lados, se pueden simplificar. Entonces, si tú ya le pasas 10 por 10 y por 2, te quedaría 200 es igual a la velocidad en el punto 2. Raíz de 200. Sí, porque el exponente pasa y se te quedaría raíz de 200. O sea que la velocidad de 2, la velocidad en el punto 2, ha sido igual a 10 raíz de 2. ¿Sí? De seguro más adelante sí vamos a tener ejercicios de energía también. Y es importante que nosotros entendamos que la energía, o sea, el principio de conservación de energía, que no se crea ni se destruye. Entonces, aquí estamos haciendo esto. Mira, la energía no se creó ni se destruyó. La misma energía que yo tengo aquí arriba la tengo aquí abajo, sino que en distintas maneras. Aquí yo tengo una energía potencial que es debido a la altura y acá se convirtió en una energía cinética, ya que es velocidad. ¿Sí? Y eso tienes que acordarte. Cuando tienes altura, sí, tienes energía potencial. En cambio, cuando tienes velocidad, vas a tener energía cinética. ¿Ya? Entonces, hagámosle de igual forma un recorte a esa partecita de ahí. Listo, y pasemos al siguiente ejercicio. Me dice, utilizando un coche transporte, se traslada a una caja sobre una superficie con una distancia de 3 metros, tal como se indica en la figura. Si se le aplica una fuerza de 50 newtons con un ángulo de 60 grados, ¿cuál es el trabajo en julios que realizó para mover la caja? Entonces, primerito, trabajo a qué es igual, chicos. A distancia por fuerza. Distancia por fuerza, eso no es momento. Entonces estoy equivocado. Creo que era distancia por fuerza por el coseno del ángulo. Algo así, creo. Creo. A ver, entonces teníamos claro que lo primero que nosotros teníamos es que el trabajo es igual a esta fuerza por la distancia. ¿De acuerdo? Pero cuando tenemos un ángulo, el trabajo o la fuerza eficiente que va a empujar este bloque va a ser la de X, porque si tomamos en cuenta la de Y, pongámosla aquí al lado para poderla ver. Pero para hacer de Y tendría que hacer un diagrama ya. Lo vamos a poner aquí más o menos. Esta va a ser mi fuerza F. Y yo voy a tener dos fuerzas. Voy a tener una fuerza en X y voy a tener una fuerza en Y, ¿de acuerdo? Ahora, trabajo, ¿cuál de las dos está realizando? ¿Qué pasa con esa fuerza en Y? Si yo solo tuviera una fuerza en Y, ¿se desplazaría este cuerpo? ¿Sí o no? No, No, no es cierto. No habría desplazamiento porque yo la empujaría y se iría hacia el suelo nada más. Entonces, ¿cuál de estas es la que está realizando el trabajo? La fuerza en X. ¿De acuerdo? Y me dice que tiene un ángulo de 60 grados. Entonces, pongamos ese angulito de 60 grados ahí. Nosotros debemos recordar que el coseno, ¿sí?, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? Entonces,
basados en esto, si yo saco el coseno de 60 grados, Raíz de 3 sobre 2. de 60 grados, me va a dar igual al cateto adyacente, que sería esa fuerza en X, sobre la hipotenusa, ¿sí? Y la hipotenusa, que sería F. Entonces, si yo despejo F, más bien dicho, Fx, me va a quedar que esto es igual a F por el coseno de 60 grados. Sí, y de ahí es de donde ustedes sacan la fórmula de que me dicen que, claro, cuando hay un ángulo, el trabajo es igual a fuerza por distancia y por el coseno de un ángulo. Llamémosle teta al ángulo. Sí, para ponerle como fórmula. Entonces, el trabajo es igual a fuerza por distancia cuando hablamos horizontalmente o cuando no tenemos nada de inclinación, y será igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo cuando tenemos que la fuerza está aplicada en cierta dirección. Entonces, ahora sí, el trabajo para este caso en particular sería: el trabajo es igual a la fuerza que me dice que es de 50 newtons por la distancia que me dice que es 3 metros y por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto me da esto? El trabajo será igual a 150. 0.88. ¿El coseno de 60 da? 0.58. No, pero no tenemos en decimales. Un medio. Un medio. Un medio. Coseno de 60. Entonces tendría aquí Simplifica y 75. un medio. Newton por metro. Sí, entonces ya simplificando me quedaría que el trabajo así de igual a 75 newton por metro me da joule. Sí, cuando estamos hablando de trabajo. Entonces, aquí yo tendría ya la solución para mi problemita. Entonces, listo. Ya, chicos. Entonces, regálenme un segundito. Voy a coger el cargador de la computadora nada más. El siguiente problema me dice: en la figura se muestra un sistema que permite el transporte de material. Si se necesita que la rapidez con que se desplazan los cuerpos sea constante, ¿cuál es la fuerza F en newtons? ¿Qué se debe aplicar en el punto cero para que esto suceda? Considere que P1 es igual a 2m y P2 es igual a m. Son los pesos de los cuerpos en newtons. El peso de la polea y las cuerdas son despreciables. Además, no existe rozamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los pesos. Entonces, aquí me dice este peso 2 y acá yo voy a tener este peso 1. Me dice que el peso 2 era m y que el peso 1 en cambio es 2m. La condición que me da es que el ejercicio o que el movimiento de los cuerpos sea con velocidad constante.
¿Ya? Si me dice que la velocidad sea constante, ¿cuánto vale la aceleración? 0, primera ley de Newton, ley del equilibrio. ¿No es cierto? Valdría 0. Y si la aceleración es 0, ¿cuánto valdría la fuerza? La fuerza también. De acuerdo, entonces aquí tenemos la gráfica. Yo les decía que siempre la tensión cuando hablamos de la misma cuerda va a permanecer constante. Entonces, si yo tengo aquí un peso M, la tensión va a valer M también. Y la tensión en este segmento de acá va a valer M también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué en este segmento de acá no? Porque miren aquí yo tengo esta fuerza o esta tensión M va a estar distribuida en dos partes. Una tensión en Y y una tensión en X. ¿De acuerdo? Ahora, si yo aplico el sumatorio de fuerzas en X, ¿qué es lo que me interesa? Porque esta F es la que yo quiero calcular. ¿De acuerdo? Entonces, si hago el sumatorio de fuerzas en X, me quedaría que F es igual a la tensión en X. Ahora, ¿cómo calculo esta tensión en X? Yo sé que la hipotenusa vale M. ¿De acuerdo? Y tengo un ángulo de 60 grados. Entonces, el coseno de 60 grados era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, lo que yo he obtenido es que T en X ha sido igual a M por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto era el coseno de 60 grados? Un medio. Un medio. Entonces, si yo sé que Tx ha sido igual a M por un medio y que Tx es igual a F, esa fuerza necesaria para que el cuerpo se mantenga o en equilibrio o en movimiento rectilíneo, ¿sí? Para que la aceleración sea 0, va a ser igual a M dividido para 2. ¿Sí? Y vamos a hacer como que esto esté en equilibrio. ¿Por qué? Porque nos da lo mismo que esté en reposo o que esté con velocidad constante, ya que la aceleración va a ser 0. Y si recordamos nosotros la primera ley de la física, como decía el compañero, que es la ley de la inercia, dice que todo cuerpo va a permanecer en reposo o en velocidad constante a menos que venga una fuerza y actúe sobre él. ¿Ya? Pues ahí sí va a haber aceleración. Pero mientras tanto, la fuerza necesaria para que esto se mantenga en reposo o en movimiento con velocidad constante va a ser esta de aquí. ¿Sí? Pero es importante que ustedes recuerden ciertos tips, chicos, sobre todo este de aquí. Acuérdense siempre, cuando ustedes tengan poleas, la tensión se va a mantener en toda la polea. Si yo aquí tengo una tensión de 10, acá también voy a tener una tensión de 10. ¿Sí?